Hola, ¿qué tal? Esto es V Radiante, el podcast semanal donde hablamos del Cosmere de Brandon Sanderson. Este episodio, esta semana, es un episodio especial ya que Nova, que por cierto un saludo desde aquí a Nova Sci-Fi, la editorial que lleva a Brandon Sanderson, los libros de Brandon Sanderson en español, por lo menos en España, aunque creo que también en Latinoamérica. Bueno, pues un saludo a todo su equipo, que además me siguieron por Twitter hace no mucho, hace muy poco, y han hecho una semana, esta semana es la semana de Brandon Sanderson. Hicieron han hecho 2 semanas antes previamente, o sea, específicamente para otros autores, y esta semana le tocaba a Brandon Sanderson, así que decidí que, pues bueno, era una buena idea dedicar un episodio a esta semana, en específico a Brandon Sanderson. Este episodio va dedicado a tanto a Brandon como a Nova, por haber hecho también posible que nos llegue Brandon Sanderson a España y a toda la comunidad hispanohablante. Y aunque no lo vaya a escuchar, a Les el Capo también se lo quiero dedicar, ya que fue él el que, de alguna forma me introdujo en todo el Cosmere, ya que, pues, igual que supongo que a mucha gente, sobre todo en España, o en la comunidad hispanohablante, bueno, acabó siendo un influyente o acabó influyendo en la gente para que la gente empezase a leer los libros de Sanderson. De hecho, sus directos hablando acerca de los libros tienen miles de reproducciones en YouTube. Entonces, pues bueno, es algo que al fin y al cabo ha influido muchísimo en el tema de que esta comunidad se haga más grande. Así que, pues bueno, pienso que también le debemos, o por lo menos yo le debo algo en fin, de todo esto que he descubierto gracias a él, al fin y al cabo. Bien, este episodio, no sé, realmente no es un episodio para alguien que haya leído todo de Brandon, porque no sé, no voy a decir nada quizá que no se sepa ya. Esto quizás es más para conocer un poco, eh, no tanto la obra de Sanderson, sino quién es él, más bien un poco o por qué, para mí por lo menos es alguien tan especial, ¿no? Repito, no es algo que yo no soy ningún experto en el Cosmere ni de Brandon Sanderson, esto me gustaría dejarlo claro. Yo simplemente soy un fan que, bueno, me apetecía hablar con alguien acerca de todo esto y por eso hago este podcast, por eso hago estos episodios. Y este en especial me gustaría comentar un poco qué me parece tan, bueno, lo comento en muchos otros episodios, en muchas otras ocasiones, pero bueno, me apetecía dedicarle uno concretamente a este maravilloso autor. Am, Así que bueno, comentar que no va a haber evidentemente spoilers, que si no conoces a Brandon Sanderson por casualidad y has llegado a este podcast, pues te recomiendo escucharlo para que conozcas un poco qué es lo que vas a encontrar con este autor. Y si lo has escuchado, o sea, bueno, si has leído ya, mejor dicho, a Brandon Sanderson, también te recomiendo escucharlo porque quizá encuentres algo interesante que no conocías de este maravilloso autor. Bueno, comenzando un poco con la Wikipedia básica, nació en Lincoln, en Nebraska, es norteamericano, bueno, estadounidense más bien. Nació en 1975, tiene actualmente 44 años y vive ahora mismo en Utah, que da la casualidad que es, por así decirlo, la capital o la sede religiosa de su religión, valga la redundancia, que él es mormón, pues está en Utah, según tengo entendido, creo recordar que es así. No sé si es casualidad o simplemente quizá tenga familia ahí, no lo sé. Pero bueno, él es mormón, que además él es muy religioso, particularmente bastante religioso. Y esto es algo que tocaré un poco más adelante en este mismo episodio, ya que, bueno, al fin y al cabo podríamos intuir que si eres si es una persona muy religiosa, podría influir un poco en su escritura, pero en fin, más adelante comentaremos si esto es así o no. Bueno, hasta aquí un poco lo que viene a ser la Wikipedia básica, ¿no? Lo que puedes encontrar De hecho, la Wikipedia he mirado por casualidad. Bueno, por casualidad, ¿no? Quería mirar un poco para informarme y realmente no hay mucho más aparte de todo esto. Está un poco por encima las obras que tiene él, un poco los libros del Cosmere que ha escrito, pero no hay realmente una gran cantidad de datos. Em, Así que bueno, quizá si quieres aprender algo realmente en profundidad de él, puedes ir a brandonsanderson.com, él es su web oficial, o en cosmere.es, en ambas webs tienes un montón de información. Y si quieres obtener información acerca del Cosmere en concreto, de Coppermine, en inglés también, está genial. Ahí hay muchísimo spoiler, así que llevar cuidado. Em, pero si quieres saber de Brandon Sanderson, ya te digo, su web oficial
cuenta, hay un montón de cosas ahí dentro, pero realmente no voy a centrarme tanto en lo que hay en el contenido de su web, sino un poco en mi opinión en general sobre este escritor, ¿no? Me gustaría responder un poco, por así decirlo, en este episodio a la pregunta de por qué por qué lo considero tan bueno, tan diferente, sí, al fin y al cabo, especial dentro de todo el nicho, o bueno, del sector de la lectura en general, de la escritura, y en específico de la fantasía, evidentemente, que es en lo que él se centra, ¿no? Que de todas maneras, al fin y al cabo, una parte de su saga del Cosmere acabará evolucionando quizá en ciencia ficción por pura lógica. Eh, pero básicamente en lo que se basa es en la fantasía. Bien, bueno, comenzar por decir que su gran baza es el Cosmere, este universo que ha creado él, eh, archiconocido ya por todo el mundo que empieza a leer a Brandon Sanderson. Si lo has empezado a leer y no sabes lo que es, pues lo acabarás entendiendo bastante rápido, supongo. Es algo bueno, para mí es imprescindible saber lo que es, sobre todo si sigues leyendo ya no solo una saga completa y te la terminas, sino si sigues leyendo otro tipo de sagas que al fin y al cabo acabas comentando, o sea, acabas entendiendo por fuerza mayor, al fin y al cabo, qué es este universo, ¿no? Un universo que está interrelacionado, por así decirlo, no tanto, no es tan claro como en otros, no sé, en otras sagas de libros o en otros universos, como podría ser el conocido de Marvel, que se suele hacer mucho la comparación con Marvel. No es tan específico y más adelante comentaré un poco más todo esto, pero sí que hay una cierta correlación o interrelación entre los mundos, entre las historias, etcétera, etcétera. Bueno, comenzar diciendo que Brandon eh, es muy bueno. Punto uno, o uno de los puntos, es por el volumen de escritura que tiene. O sea, él escribe muchísimo. No por escribir más, eres mejor, pero es que lo que escribe él, aparte de ser una gran cantidad bueno, de libros y en fin, en general, de escritura al cabo del año, aparte de ser una gran cantidad de páginas de palabras, son de muy, muy buena calidad. Está muy bien estructurado todo. Y creo que eso es uno vamos, de los pilares de este escritor, que es muy consistente, escribe muchísimo. Cada año publica de 1 a 3 libros prácticamente, siendo uno de ellos, o bueno, cada año y medio más o menos, uno de ellos de más de 1000 páginas que viene a ser del Archivo de las Tormentas, su saga o su obra maestra, por así decirlo. Que, bueno, sabiendo que tienes que escribir tantísimas palabras, hay escritores como George R.R. Martin, escritor de la conocida saga, más que conocida saga, es Juego de Tronos, que está escribiendo ahora mismo su último libro de Canción de Hielo y Fuego, que es la saga como se conoce realmente, y pues lleva varios años escribiéndola y no lo termina, ¿no? Esto a Brandon, por ejemplo, no le pasa, y es porque él tiene muy bien estructurado en su cabeza todo lo que es el Cosmere, todo lo que son las historias. Él ya sabe concretamente qué va a pasar, qué personajes van a hacer qué personajes van a morir, qué personajes van a aparecer de nuevo, o qué personajes van a aparecer más o menos, o qué personajes van a ser nuevos, introducidos. Cualquier cosa, él lo tiene ya muy bien planeado. No es lo típico de saber más o menos cómo va a acabar y bueno, ya le daré una idea, sino que él realmente tiene muy bien estructurado todos sus mundos en general de cualquier saga. Y bueno, esto hace que al fin y al cabo, mientras estás escribiendo, una vez que sabes lo que va a pasar dentro de 3 libros, pues es muy, no sé, curioso, interesante y sobre todo novedoso, por lo menos para mí, según mi opinión, el poder introducir cosas que tendrán mucha mayor relevancia miles y miles de páginas después. Esto, por ejemplo, lo podemos ver muy claramente en los inicios, en los prólogos, por así decirlo, de los libros del Archivo de las Tormentas, que es siempre la misma escena, pero desde el punto de vista de un personaje distinto. O sea, el punto de vista es el que cambia y realmente como libro tras libro vas encontrando más detalles, más secretos. Como digo, no voy a ahondar mucho más en el tema, ya que pues, podríamos entrar en spoilers, así que no quiero comentar mucho más. Pero ya te digo, cada vez cuanto más lees a Brandon, la cosa es que cuanto más lees a Brandon, más acabas conociendo y más secretos encuentras, ¿no? Entonces, como decía, bueno, pues el volumen de escritura de este señor, aparte de ser muy grande, es grandioso, por así decirlo. O sea, es épico, es increíble. A mí me parece increíble cómo una persona puede llegar a ser capaz de escribir tantísimo y de tan buena calidad. Además, de hecho, no escribe ni siquiera sus propias, o sea, bueno, sí escribe sus sagas, pero que va mucho más allá. Ha escrito, bueno, terminó de escribir La Rueda del Tiempo. El escritor de La Rueda del Tiempo falleció, desgraciadamente, antes de terminar su obra, y su viuda, o sea, bueno, la mujer que quedó viuda, su mujer, decidió que Brandon debería ser, o
podría ser o tendría que ser aquel escritor que diese un final a la saga de su marido, que además resulta que Brandon ha sido fan o es bastante fan de La Rueda del Tiempo, se leyó bastantes veces los libros, así que era el candidato perfecto. Y por lo que he podido leer, no me he leído La Rueda del Tiempo, pero por lo que he podido leer, la comunidad en general está muy contenta con el trabajo que hizo Brandon con esta saga. Bien, como decía, aparte de todo el tema de la escritura, aparte de ser muy, me repito a veces mucho, pero es lo que tiene, que bueno, aparte de ser un volumen muy grande, es muy buena. ¿Por qué es buena? Por ejemplo, uno de los puntos clave de su escritura o de la fantasía que él escribe es el sistema de magia. Realmente no recuerdo, nunca me acuerdo quién fue el autor que lo inventó, pero Brandon es para mí el que lo está popularizando o el que lo ha popularizado, por así decirlo. Un sistema de magia que al fin y al cabo se basa en reglas físicas, reglas teóricas. Hay ciertos límites, hay ciertas ventajas, desventajas de cada magia, de cada poder, de cada persona en general. Tienes unos límites muy marcados, ¿vale? Esto es lo típico se hace la comparación típica con El Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos encontramos una magia como la que hace Gandalf, por ejemplo, o Harry Potter, que son pues varitas mágicas o bastones mágicos o una persona que puede hacer magia porque sí, no se explica realmente el qué, cómo ni cuán poderosa es, no se explica realmente los límites de la magia, simplemente ocurre a veces, unas veces sí, unas veces no. Sin embargo, con Brandon es muy diferente, hay unos límites muy marcados y el poder viene dado siempre por una característica en concreto, ya sea pues por no sé, por luz tormentosa en Rorschach, por metales en Scadrial, y cada poder, cada, por así decirlo, tipo de magia te da un poder distinto, hay poderes distintos y cada poder, cada sistema de magia tiene sus limitaciones, tanto con el mundo real, bueno, con el mundo en el que se basa eh, las historias, ya sea con la gravedad, ya sea con la física en general, eh, tanto con el mundo como con, bueno, pues con la propia investidura, que es como se llama este tipo de magia. Entonces esto es algo que para mí también influye mucho en que sea un autor tan gratificante de leer, porque al fin y al cabo estás leyendo algo que dentro de que es fantasía es muy verosímil, ¿no? En el sentido de que, bueno, por lo menos te puede poner en tensión, porque nunca sabes, o sea, el Señor de los Anillos tienes una tensión de nunca sabes cuándo va a venir el poderoso Gandalf a meter mano con la magia. Sin embargo, o sea, esa es la tensión que tienes, pero con Brandon siempre tienes la tensión de nunca sabes cuándo se le va a acabar la magia, cuándo va a llegar al límite el personaje, o si ha llegado a ese límite, cómo se va a salvar si ahora ya no tiene poder, no puede acceder a ese poder. Entonces, bueno, es algo que para mí hace que Brandon sea pues, un escritor incomparable, por lo menos en ese sentido. Em, Luego, otra de las cosas que hace maravillosa su lectura son las conexiones que hace, por así decirlo, entre cada libro. A ver, esto es algo que es evidente en cada uno de los escritores del mundo. Siempre hay conexiones, ¿no? O sea, si tú estás haciendo una saga de libros, una trilogía, es evidente que el primero conecta con el tercero. Pero Brandon, por lo menos, tal y como lo he leído yo hasta ahora, va más allá. Tienes diálogos, a lo mejor en el primer libro, que conectan con el tercero o con el cuarto, con el quinto, sin ir más lejos. Eventos que pasan en apenas unas líneas que tienen repercusión o más adelante tendrán mucha repercusión y una vez has leído todo acabas encajando todas las piezas del puzzle y es algo, no sé, realmente casi exquisito diría yo el tema de cómo te va dando esas pistas, esa historia, que esto es algo también muy relevante dentro de Brandon, es la historia, por así decirlo, él tiene siempre la historia principal, evidentemente, que está pues en primera plana, es lo que estás leyendo, lo que estás viendo, que está sucediendo, pero siempre hay por detrás una historia secundaria que realmente acaba siendo la principal, por así decirlo. Ya como he dicho, no voy a entrar en spoilers, pero em, no sé, no es eh, héroes luchando contra el villano y ganan los héroes. Puede pasar, o pasa, o pasará, pero esa es como la trama principal, lo que ves por encima. Pero por detrás hay toda una subtrama de secretos que está escondida
y que realmente es lo que merece la pena, por así decirlo, bajo mi punto de vista, es por lo que merece la pena leer a Brandon, ¿no? Al fin y al cabo, todas estas tramas secundarias que vas uniendo poco a poco, hay tramas entre libros, no solamente entre libros de una misma saga, por así decirlo, sino entre sagas diferentes, personajes que puedes encontrar en distintos planetas, en distintos mundos, que unen historias, es realmente maravilloso, ¿no? El unir, y sobre todo cuando te das cuenta de estos detalles y puedes unir todas estas piezas, es increíble. De hecho, no sé, no me cabe, estoy deseando, no sé, que pasen 10 años o algo así y veamos toda la obra ya completada de Brandon, sobre todo el Archivo de las Tormentas y Nacidos de la Bruma, que son los dos principales, podríamos decir. eh, bueno, de ver todo completado y poder unir realmente todos los puntos, todas las piezas y decir, madre mía, cuando empezó, no sé, coger una frase del primer libro del Archivo de las Tormentas y decir, es que esta frase, o este párrafo, esta página, esta escena en general, ha marcado toda la historia de la saga, por así decirlo, ¿no? Eso tiene que ser increíble. Eh, Luego además tienes una historia secreta, aparte de la secundaria, muchas veces tienes una tercera historia por detrás de todo esto, que es secreta, que no la estás viendo, ni siquiera la puedes ver. O sea, la historia principal y la historia secundaria la puedes más o menos intuir. La principal se ve claramente, la segunda, la secundaria, por así decirlo, lo que está por la subtrama, la puedes intuir, puedes ir viendo detallitos, sobre todo a medida que vas avanzando en el Cosmere y lees cada vez más, puedes intuir, bueno, pues vale, esto va por aquí o va por allá. Realmente Brandon quiere ir hasta este lugar, por así decirlo, pero luego tienes una historia secreta oculta por detrás que realmente es para mí lo que te cambia la visión de toda la lectura de Brandon, de todo su Cosmere. De nuevo, sin entrar en spoilers, son cosas que te va dando poco a poco, por ejemplo, en relatos que te va soltando, que te va dando por ejemplo, en Arcanum Ilimitado, es un libro es un recopilatorio de relatos. Si no lo habéis leído, os recomiendo que los leáis. Podéis leeroslo, aunque no os hayáis leído todo el Cosmere, os podéis leer, por así decirlo, la historia correspondiente a una saga concreta. Si habéis leído Nacidos de la Bruma, toda la saga, podéis leeros Historia Secreta y alucinaréis. Si habéis leído los dos primeros libros del Archivo de las Tormentas, os podéis leer Danzante del Filo, etcétera, etcétera. De todas maneras, creo que al principio de cada relato hay un apunte, una pequeña frase que te dice, bueno, pues esto es recomendable leerlo después de leer tal y tal libro. Así que bueno, podéis leerlo un poco sin miedo, ¿no? Siempre y cuando habréis leído lo recomendado antes de esa historia. Entonces, bueno, todo esto al final es, bajo mi punto de vista, lo que hace de Brandon una persona y un escritor excepcional, uno de entre un millón. De hecho, para mí, creo, mucha gente está de acuerdo con esto, mucha gente lo dice ya, que es o será el escritor de más, por así decirlo, el abanderado en cuanto a fantasía y fantasía épica del siglo XXI, como lo fue Tolkien para el siglo XX, pues lo será Brandon para este siglo y para mí realmente lo es por el simple hecho de que ha revolucionado el tema de la fantasía, el tema de... Igual que Tolkien revolucionó en su momento, o más o menos para mí, o mucha gente lo ha dicho también, no soy yo aquí un visionario ni un crítico de escritura, mucha gente decía que Tolkien revolucionó o le dio un giro de tuerca al camino del héroe, por así decirlo, que al fin y al cabo las obras de Tolkien son muy parecidas, bueno, sí, llevan el camino, usan la teoría del camino del héroe, pero como que en principio le da un giro de tuerca, o sea, como que le da otra perspectiva. Bueno, pues para mí Brandon le da una perspectiva diferente y total a todo lo que es la fantasía y la fantasía medieval, fantasía épica en este siglo, o bueno, en general, ya que bueno, por todo lo que he comentado hasta ahora, ¿no? Un volumen de escritura brutal, que encima es de una calidad enorme, con un sistema de magia basado en reglas, que esto es algo que yo nunca había visto, o por lo menos no hasta ese nivel, no a este nivel de detalle, sobre todo con el tema del world building, algo que realmente lo hace único, todo el tema bueno, de las tramas, de las subtramas, de las tramas secretas por detrás, todo ese entresijo y ese... Al final es como un reloj. No sé si habéis visto alguna vez un reloj mecánico por dentro, pero son una cantidad de engranajes, unos puestos con otros, todo funciona a la perfección. Pues así es como veo yo no solo la cabeza de Brandon, sino todos sus libros, todas sus historias, ya que todo funciona de una manera que a lo mejor un engranaje chiquitito que está al fondo escondido parece que no hace nada, pero realmente está haciendo girar toda la rueda gigantesca que estás viendo en primera plana, ¿no? En primer plano. Entonces, bueno, todo esto al final hace
que a mí por lo menos me parezca uno de los mejores escritores que he leído nunca. Y sin duda alguna el mejor escritor que he leído hasta ahora de fantasía y que probablemente sea así por muchos, muchos años. Quitando un poco más, o sea, alejándonos un poco acerca de todo lo que es el tema de la escritura de su obra. Además es una persona muy abierta de mente, por lo menos bajo mi punto de vista, como lo veo yo. Pese a ser, por ejemplo, una persona muy religiosa, eh, sí, al fin y al cabo es una persona muy religiosa, lo comenta sin problemas, muy abierto a hablar de religión, cosa que a veces no suele ser tan obvio en personas que son muy religiosas, suelen ser, bueno, reticentes quizá a hablar de una religión o de su religión o de otras religiones en general. Y él es muy abierto, y ya no solo que sea muy abierto, sino que en sus libros trata la religión desde un punto de vista muy, no sé, eh, diferente, desde luego, o sea, de un punto de vista que a mí por lo menos me deja loco. Yo empecé a leer a Brandon sabiendo quién era, sabiendo que era religioso, qué tipo de persona era, por así decirlo, y me dejó boca abierto, ¿no? En cuanto empiezas a leer y da mucha, no sé, le mete mucha caña a la religión en muchos aspectos, con personajes, con temas, con, no sé, en general. Y no sé, me parece brutal cómo lleva hasta ese punto su nivel de escritura que no permite que, por así decirlo, su mentalidad, bueno, su mentalidad sí, a lo mejor su religión le cierre puertas a escribir tal o tal cosa. También en pequeños detalles también, como por ejemplo tema de pronunciar, cómo pronuncias un nombre o cómo eh, describe un personaje. Él, por ejemplo, no hace mucho hincapié, lo ha dicho más de una vez, que no hace mucho hincapié, no se mete mucho a fondo en describir personajes, ya que, bueno, considera que es importante que la gente se haga su propia se forme en su propia imaginación cómo sería el mundo, los personajes en general. Hombre, sí que es verdad que hay ciertos detalles que va comentando. Quizás los personajes principales te dice hasta el color del pelo y de los ojos, ¿vale? Pero hay muchos que básicamente te dicen un poco que es un hombre o una mujer de más o menos mediana estatura, o alto o bajo. Quizá muchas veces, por ejemplo, me parece curioso que comentan muy poco el tema de la piel, de la tez, de si es moreno o blanquito, quitando personajes muy principales que claramente, bueno, pues están muy enfocados hacia una tez u otra. Pero yo, por ejemplo, me imagino muchos personajes de mucha variedad porque, pues como no los comenta, sin más, según me va llegando a lo mejor la imagen de algún actor o de alguna cara en general, me los voy imaginando de tal o tal forma. Y bueno, esto lo hace posible gracias a eso, a que no te va a no te quiere encasillar en una sola cosa, ¿no? Simplemente te deja la pie a tu imaginación, igual que con los nombres. Él ha dicho más de una vez que los pronuncia de forma, bueno, al ser angloparlante, de una forma concreta, pero que no por eso tiene que ser la correcta. No la que diga él tiene que ser la correcta, sino que la correcta tiene que ser la que digas tú, la que tú uses, por así decirlo. El otro día hice una encuesta en Twitter haciendo una pregunta a los que me seguís para ver si realmente pronunciabais las cosas igual que yo o no, solo por curiosidad. O bueno, cómo pronuncia en general la gente los nombres, ¿no? Por ejemplo, Dalinar, gran parte de la gente le llama Dalinar, pero hay gente que le dice Dalinar. ¿No? Si le dices Dalinar, puedes dejar aquí el podcast, dejar de seguirme y olvidarte de mí, por favor. No mereces mis respetos, es broma. No pasa nada si le dices Dalinar, solo que quizá tengas problemas, pero bueno, aparte de eso, hay gente que le dice Dalinar, Dalinar, Gavilar, Gavilar, Alezcar o Alezcar. Mm, no sé, puedes decir al final como tú quieras, ¿no? El nombre que tú quieras, lo puedes pronunciar de la manera que tú quieras, ahora sí. Bueno, y esto es algo que, no sé, me parece como poco, yo qué sé, es querer cuidar mucho a tu base de fans. De hecho, a mí me parece que le están muy dedicados a todos sus fans, ¿no? Al final viaja un montón, siempre está yendo a conferencias, responde a la gente por Reddit, por Twitter, por un montón de sitios, manda emails, bueno, personalizados no, pero tiene una lista de email en la que te puedes apuntar totalmente gratuita y cada 3 4 meses o algo así manda emails. Sus webs, por ejemplo, la web del Cosmere trabaja, bueno, o tiene cierto trato con Cosmere en español, cosmere.es, tiene cierto trato con Brandon, entonces pues aporta su web principal, brandonsanderson.com, también tienes un montón de información, no sé, me da que está muy dedicado, ¿no? A todo lo que es sus fans, su comunidad, y me parece increíble, ¿no? No sé, hablando un poco más también, aparte de, ya cierro el tema de su personalidad o su persona, de que es una persona abierta, por ejemplo, me lo parece en cuanto a temas, por ejemplo, voy a ver si digo una vez más, por ejemplo, eh,
en temas como los personajes femeninos. A mí es algo que me sorprendió, muy gratamente además, porque hoy en día quizá hay no una sobresaturación, pero hay veces que puedes ver un personaje que está incluido de forma forzada, entre comillas, o esto no es una opinión, no quiero que esto se tome como si fuese yo aquí alguien mega machista que no quiere que haya personajes femeninos, al revés, me encanta, pero tengo la sensación de que hay veces que están muy forzados o que no encajan a veces, no lo sé, pero Brandon, por ejemplo, tiene una facilidad para incluir un montón de personajes femeninos, personajes de la comunidad LGBT, que me parece fascinante porque sobre todo lo hace de una manera que a mí me parece muy correcta, que es de una forma muy natural. Es decir, que no sea, no sé, a mí me da rabia cuando a lo mejor hay un personaje de la comunidad LGTB, que sea homosexual o lo que sea, bueno, en fin, si es homosexual, por ejemplo, que se deje como de pasada, que se comente, que no se diga claramente. Sin embargo, Brandon no solo lo dice claramente y dice, a lo mejor un personaje comenta, no, pero es que tú eres, bueno, o comenta tal personaje le gusta tal hombre, le gusta a tal otro hombre. Entonces te lo dice primero claramente, que eso es algo que para mí me parece como súper necesario, ¿no? Que se comente claramente, abiertamente, que hay personajes que son homosexuales sin ningún tipo de problema, ¿no? Sino que además te lo dice como, o lo comenta en una conversación, a lo mejor en un diálogo entre varios personajes, y estos personajes lo comentan como algo normal, no solo lo comentan como algo normal, sino que uno de ellos a lo mejor dice que, bueno, que es totalmente normal, y los demás le echan la bronca por pensar que, bueno, en fin, es una conversación que la comenté en Twitter también, si habéis leído, creo que sale en Juramentada, el tercer libro, pero es una conversación, no es spoiler, es simplemente una conversación. Bueno, me pareció brutal cómo incluye ese tema, o sea, es, no sé, igual que con otros personajes principales de la saga que son homosexuales declarados abiertamente, o sea, lo dicen sin ningún problema, la gente lo sabe, no sé, me parece de verdad. Bueno, y los personajes femeninos igual, como Vin, la protagonista de Nacidos de la Bruma, es, yo que sé, y personajes sobre todo que tienen problemas también, que no son perfectos, que esto es al final lo que hace que las historias sean tan buenas, ¿no? Personajes que tienen debilidades, que tienen, pues eso, ventajas, desventajas, problemas, como todo el mundo, y yo que sé, es algo que a mí me hace de verdad ponerme los pelos de punta cada vez que pienso en ciertas escenas, ciertos personajes. Y bueno, no sé, no quiero extenderme mucho más, la verdad, porque esto es un episodio, quería hacer un episodio más o menos corto en el sentido de, bueno, recomendar un poco, bueno, recomendar no, sino comentar un poco qué me parece para mí este escritor. Creo que ha quedado bastante claro mi opinión, me parece, no sé, increíble. Es una persona que yo, si no llega a ser por Alex el Capo, por cierto, que esto lo he dicho antes, pero muchísimas gracias a él, porque si no llega a ser por él, probablemente nunca me lo hubiese puesto a leer y probablemente no me hubiese puesto a leer en serio, porque realmente él, Brandon Sanderson, me ha hecho volver a amar la escritura. Realmente yo he leído muy poco a lo largo de mi vida y, bueno, pues gracias a él he vuelto otra vez a leer muy fuertemente. Así que nada, espero que os haya gustado este episodio, espero que os haya gustado bueno, lo que he comentado por aquí. Me podéis seguir en Twitter, @vradiante. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que estás totalmente invitado a hablar conmigo por privado, por público, me da igual, tengo los mensajes abiertos, así que me podéis escribir, decirme lo que queráis. Decidme qué opináis, si pensáis que llevo razón en algunos puntos, que si no llevo razón en algún otro, siempre con total respeto, eso sí, pero me podéis decir lo que queráis. Y poco más, la verdad, podéis seguirme como he dicho por Twitter. Muchísimas gracias a Nova por traernos a Brandon a España, por hacer esta semana, por ejemplo, es especial acerca de Brandon. Y nos vemos en la siguiente semana con otro episodio más. Nada más, nos vemos. Adiós.